Bueno, pues entonces vamos a iniciar con esta tercera sesión del seminario del programa de política de drogas, del CIDE. Buenas tardes a todos, bienvenidos, gracias por acompañarnos y sobre todo bienvenido al doctor Roberto Mercadillo Caballero. Bienvenido, Roberto, muchas gracias por estar aquí en Aguascalientes y estar en el seminario del CIDE. Hoy vamos a tener, insisto, nuestra tercera sesión que inicia un ciclo acerca de sustancias psicoactivas ilegales, es decir, de drogas. Y sobre todo no vamos a ver los efectos perniciosos o las consecuencias negativas que la guerra contra las drogas ha tenido o ha detonado en nuestro país durante los últimos 10 años, sino vamos a ver los efectos y las consecuencias que las drogas, como las conocemos, tienen, no solamente en nuestros organismos, en nuestros cerebros, sino también en los entornos sociales. Entonces, hoy vamos a discutir o vamos a escuchar una ponencia que se llama Consumo de sustancias inhalables adictivas, una aproximación desde la neurociencia social. Todos hemos escuchado hablar de la mona, todos hemos escuchado hablar de resistol, del tiner, ¿no? Hemos visto también muchos de esos efectos en las calles, etc. Entonces, para hablar de esto con autoridad académica, nos acompaña el doctor Roberto Mercadillo Caballero. El doctor Mercadillo Caballero es doctor en Ciencias en el Instituto de Neurobiología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con estancias de investigación en la Universidad Técnica de Lisboa, en la Universidad Complutense de Madrid y en la Misión de Prevención de Conductas de Riesgo en París. Sus investigaciones lo han llevado a estudiar el comportamiento de primates en la selva mexicana, la forma de vida en los mayas yucatecos, la compasión y la violencia en los policías de Ciudad Nezahualcóyotl y actitudes de paz en los campamentos de refugiados saharauis en Argelia. Mediante neuroimagen ha incursionado en la biología de la compasión y la empatía y de algunos padecimientos neuropsiquiátricos. Bienvenido, Roberto. Vamos a tener una sesión un tanto distinto. Roberto nos va a presentar una diapositiva en PowerPoint. Podemos hacer preguntas. En todo caso, yo les rogaría que estas preguntas fueran bastante concretas y estén solamente con necesidades de aclarar algunos puntos de la presentación, de tal suerte que Roberto pueda presentarnos su tema de manera más fluida. Al terminar la presentación de Roberto, nuestro colega, el maestro Gus Spitzer, hará comentarios sobre la investigación que está llevando a cabo el doctor Roberto Mercadillo. Gus Spitzer, como ustedes saben, es maestro en medicina con una especialidad en neurociencias y en salud pública internacional por la Universidad Libre de Ámsterdam, en los Países Bajos. Ha trabajado en diversos proyectos de reducción de daño, tales como Unity en los Países Bajos y Espolea en México. Actualmente es coordinador ejecutivo del PPD y el enfoque de su investigación son las drogas desde la perspectiva de la salud pública. Gracias, Gus, por acompañarnos y por aceptar comentar esta investigación. Vas a tener aproximadamente unos 10 minutos máximo, ¿no?, para tus comentarios, críticas sobre el trabajo de Roberto, y después Roberto tendrá también unos 5 o 10 minutos para hacer una réplica. Luego entonces podremos nosotros ya hacer preguntas más profundas o más elaboradas, ¿no?, sobre la exposición. Gracias, Roberto, adelante. Pues, gracias. Y sí, lo preparé en diapos, asumiendo que tendría que ser un poquito más detallista en las metodologías. Y porque más que los resultados de un experimento, lo que voy a exponer es un proyecto que estamos llevando a cabo, que es, entre otras cosas, lo queremos compartir con miembros de disciplinas sociales como ustedes para ver cómo podemos abordar elementos que nosotros desde la biomedicina no sabemos cómo. Entonces, sobre las sustancias inhalables adictivas, de entrada, a diferencia de otras sustancias psicoactivas, se definen no por sus efectos farmacológicos, sino por la forma en la que se consumen, que es la inhalación. Son sustancias que se definen fundamentalmente porque se inhalan. Y esto hace que su clasificación sea muy difusa. Pueden clasificarse por su estructura química, por su forma, por el tipo de productos que las contienen, por los efectos farmacológicos. Todavía no hay un consenso muy claro al respecto, ¿no? Y como nos dice uno de nuestros participantes, consumidores, además tienen aunque se consume de inhalación, hay muchas prácticas en torno a la forma en la que se consume. Prácticas que pueden depender de la moda, del tiempo y de la sustancia en sí misma, dependiendo si es tiner o RAS o activo, ¿no? Aquí nos dice
él le ponía canela para evitar que no penetrara tanto, para que su familia no se diera cuenta, pero todo el tiempo se usó bugaló, ahora se usa la guayaba, y entonces conocer esas prácticas también es importante para conocer los efectos que puede tener. En México se utiliza comúnmente la clasificación otorgada por el NIDA en Estados Unidos, que es una clasificación que conjuga tanto la forma de la sustancia como los productos que la contienen. Están los gases, por ejemplo, por el contenido de unos líquidos para encendedores, los aerosoles, los fijadores para cabello, los quitamanchas, los nitritos, son los poppers, y los disolventes volátiles, como el thinner, el aguarrás, el PVC, pegamentos como el resistor 5000, que son los más comúnmente consumidos en México, y la mayoría de ellos están hechos a base de tolueno, que es el componente activo que provoca el efecto psicoactivo. Las principales formas de consumo en México son como mamila, es una botella donde se pone el solvente, resistor o el thinner, y generalmente se le agrega polvo para gelatina o agua de fruta para que sea menos aversivo. Se cuesta aproximadamente 20 pesos. Voy diciendo los precios porque para ver que una de las cosas por las que se consumen mucho es por los bajos costos en comparación con otras sustancias. El chemo, que es una bolsa con el resistol, con el cemento, y que se consume como si fuera bolsa para contener el aire en el avión. Y la mona, que es la más conocida, que es una bolita de papel o de estopa o de trapo, donde se pone el líquido, y que también se puede acompañar de alguna fruta o algún chicle para minorar el sabor, ¿no? Más o menos 20 pesos cuesta un frasquito como el que se ve aquí, que ese no lo venden en las trapalerías. Todos estos productos que venden en las trapalerías, a veces se tiene la idea de que el individuo va y compra directamente el producto y lo consume, pero en realidad, por lo menos la población en calle, que es con la que hemos trabajado nosotros, con excepción del PVC, que parece ser el más preferido, los demás productos en realidad hacen combinaciones y los venden por menudeo a diferentes costos, en frasquitos así. En la última encuesta, rápidamente como panorama epidemiológico, en la última encuesta para las adicciones, incrementó en el 2016 el consumo a 1.9, bien. No tuvo un incremento significativo en comparación con la anterior, pero sí ha tenido un incremento significativo desde el 2002. Es más consumida por hombres que por mujeres, tanto en la población adulta como en la población joven. Los efectos de las sustancias inhalables, los efectos psicoactivos son también muy confusos. Causan efectos depresivos en el sistema nervioso, ansiolíticos, reducen la ansiedad al inicio, pero después, con el uso crónico, son ansiogénicos. Entonces ya no reducen la ansiedad, sino más bien provocan ansiedad. Causa déficit de atención, déficits en la atención, en la memoria, en la coordinación motora, muerte neuronal. Recientemente se ha visto que esta muerte neuronal puede ser recuperable si se somete a los sujetos a ciertos ambientes enriquecidos. Y un dato interesante es que la mayoría de estas descripciones, de estos datos, provienen de estudios básicos en animales, que es algo que se tiene que discutir para comprender los efectos en poblaciones humanas y ver si son equivalentes o no. Entonces, se hacen pruebas en animales que han sido expuestos a tolueno, por ejemplo, en campo abierto para ver cómo responde la ansiedad, reconocimiento de objetos para memoria y evaluaciones histológicas en el cerebro para evaluar la muerte neuronal asociada. Aquí vemos una fotografía de un hipocampo con menos neuronas arriba, que son animales abajo, animales expuestos a tolueno, que arriba, que son animales controles con unos puestos. Los consumidores tienen una conciencia más o menos clara de los efectos tanto psicoactivos como los efectos dañinos en otras partes del cuerpo, como nos dice uno de nuestros participantes, ¿no? Se secan las neuronas, los huesos se te debilitan, ya se dañan todos los órganos de tu cuerpo. Eso no es algo nuevo. Los primeros datos en investigación de inhalables en México comenzaron a salir en los años 50, pero en los años 70 comenzaron a estudiarse de manera importante y se formaron grupos que han persistido hasta la fecha. Es algo que ya sabemos de los investigadores, como voy a presentar aquí. No es la doctora Barroso, que fue una de las que fundó uno de los principales primeros laboratorios para estudiar el efecto de sustancias inhalables en la fisiología integral del ser humano.
Y su énfasis era, no solamente es una sustancia psicoactiva, sino hay que entender que además del efecto psicoactivo y además del daño que produce en el sistema nervioso, provoca daños en otras áreas como reducción del oxígeno, en el hígado, provoca isotoxicidad generalizada, que eso afecta, no solamente es un daño corporal, sino afecta también el adecuado funcionamiento del sistema nervioso, porque la fisiología es un órgano integral, interacciones de diferentes órganos y sistemas del cuerpo. Y es necesario entender cómo actúa la sustancia en todo el cuerpo para entender parte de los efectos psicoactivos. Carlos Guzmán, con modelos en monos verdes, hacía electrofisiología y conducta, electrofisiología intracraneal, entonces detectaba la función eléctrica cerebral en dos regiones particulares, en la formación reticular, que es esta línea que vemos aquí, que permite la irradiación de proyecciones provenientes de la médula espinal hasta varias regiones cerebrales. Pero bueno, es muy importante para entender estados alterados de conciencia, regular el ciclo sueño-vigilia y modular el dolor, que es una de las razones por las que parece ser se consume. Y la amígdala, que es una pequeña estructura que vemos aquí relacionada a comportamientos agresivos. Entonces lo que observaba Guzmán era que con el uso crónico había una disociación entre la función de la formación reticular y de la amígdala. Generalmente son estructuras que trabajan en conjunto. Los comportamientos agresivos emocionales regulados por la amígdala tienen que tener congruencia con cierto estado de conciencia. Con el uso del inhalable se presenta una alta actividad de la formación reticular, se altera el ciclo sueño-vigilia, hay estados alterados de conciencia, el animal se hace menos atento a los estímulos ambientales, responde menos a los predadores. Estos animales, si se les pone un gato o una serpiente, comienzan a hacer conductas muy claras, ya muy tipificadas sobre cómo responder a ellos, no actuaban frente a ellos, pero al mismo tiempo tenían comportamientos agresivos no dirigidos. Y eso es interesante, porque una de las razones por las cuales comenzó a estudiar inhalables era por su asociación con comportamientos delictivos y violentos, pero esos estudios han hecho ver que no es en realidad, no son comportamientos agresivos dirigidos, son exhibiciones de comportamientos agresivos por una alteración amigdalina, aunque no tengan intención formalmente de causar daño. Olga Salinas, desde la psicología, además haciendo metodologías cualitativas, identificaba que lo consumen más bien jóvenes que adultos y que una de las principales motivaciones al consumo era para tener experiencias nuevas y asociadas a relación. Esos son algunos de los grupos que integraban el Centro de Estudios Mexicano para la Farmacodependencia, que dio después origen al Instituto Nacional de Psiquiatría, que en ese año, justamente en el 75, propuso una serie de directrices para estudiar las sustancias inhalables que las postulaban como las sustancias que tenían que ser estudiadas en México. Y por eso el instituto, a cargo de ese entonces de Guido Belsazo, formó un grupo interdisciplinario de psicólogos, antropólogos, neurobiólogos, neurofisiólogos, para estudiar de manera integral qué onda con esas sustancias. No tenían una noción clara de farmacodependencia, la definían como un complejo problema de salud pública que requiere solución con prioridad, o sea, casi cualquier problema, ¿no? Repercusiones en sociedades que promueven una desigualdad social. Y el uso de inhalables particularmente era de interés estudiarlo por su asociación con conductas delictivas y por los daños irrecuperables, que vemos que sí son recuperables muchos de ellos, y su diseminación reciente. O sea, no era un efecto de salud propiamente, sino por su asociación con conductas delictivas. Y proponen 4 rutas de análisis. Hay que estudiar la composición química de la sustancia, los efectos neurofisiológicos, los aspectos clínicos y los aspectos sociales de manera integral para poder atender de manera pública ese fenómeno. Esa era la visión de los años 70. Algo pasó que cuando comienza la sistematización de la epidemiología en los años 70, justamente en el año 75, cuando se publica este gran proyecto del CEMEF, se comenzaron a sistematizar los datos epidemiológicos de consumo de las 3 principales sustancias en México, cocaína, marihuana e inhalables. Vemos los inhalables en puntitos negros que han estado más o menos estables a lo largo del tiempo, desde el 75 hasta el 2010, con un aumento a mediados de la década de los 2000, pero de ahí en fuera han estado más o menos estables y han sido la de mayor consumo en comparación con las otras. La marihuana y la cocaína sí han tenido fluctuaciones diferentes. Lo interesante es que justo aún con ese gran proyecto de los años 70 y con esos datos epidemiológicos, en los 90 se reduce la publicación de estudios, en realidad se reduce el apoyo para estudiar los inhalables,
Los inhalables pasan a ser una droga no prioritaria para su estudio en el ámbito de la salud, y en los 90 comienzan a reducirse las publicaciones en México, y ya no había apoyo de antes de los años 80. Hay un poquito, un subidón a principios de los 2000, pero hay por ahí 20 años de ignorancia de este fenómeno. Y hay una razón histórica que ustedes pueden aclarar por qué comenzó a ignorarse este problema y darle prioridad a otras drogas como la marihuana y la cocaína. ¿No? Y esto lleva a que se desconoce poco en México sobre eso, porque desde 1970 a 2014 hay solamente 87 estudios en seres humanos, la mitad de los cuales son epidemiológicos, surgidos justo de las encuestas. Entonces quedan más o menos unos 40 y algo estudios de corte cualitativo en seres humanos y clínicos, y 30 estudios en modelos animales. O sea, son bien poquitos estudios para 40 años de investigación. En AWAM iniciamos en el 2015 un proyecto intentando retomar la visión del CEMEF, esta visión integrativa, pero articulándola con propuestas más novedosas de la neurociencia social. Entonces, es retomar el CEMEF, entender el consumo de sustancias psicoactivas bajo una propuesta integral que aborde la composición química y neurofisiológica, los efectos neurofisiológicos sumados a los clínicos y los clínicos sumados a los sociales, y una interrelación de los diferentes factores. Entonces, vamos a hablar de los avances que hemos tenido en esos 2 años utilizando esta aproximación en modelos murinos, ratones y en población en calle. El enfoque desde el cual lo queremos articular es la neurociencia social, que es una propuesta que surgió a principios de los años 2000, que intenta enfatizar que el cerebro, la función orgánica, o sea, la organización biológica del cerebro, es dependiente de la organización social de los individuos que presentan un cerebro, pero a su vez la organización social pues depende del comportamiento social e individual regulado por el cerebro mismo. Entonces, es un modelo teórico interesante, en el que además, a diferencia de la visión neurobiológica de los años 90 y 80, 70, el cerebro ya no se intenta estudiar solo como un órgano aislado en el cuerpo, sino como un órgano contextualizado en por lo menos 3 ambientes. En el cuerpo en el cual es inmerso, es decir, cómo se contextualiza en toda la fisiología corporal, y cómo el contexto social o físico en el cual este cuerpo interactúa. Entonces son 3 niveles de abordaje: cómo actúa la sustancia en el medio interno del cerebro, cómo actúa en la fisiología completa, cómo actúa en el comportamiento hacia afuera del cuerpo y cómo se relacionan estos 3 elementos. Esas son las premisas de la neurociencia social. Una dinámica social contextualiza, moldea y motiva el comportamiento humano, incluye la forma en que la presencia real o imaginada influye en las emociones y conductas de otros, y por lo tanto propone que el análisis de un comportamiento debe ser diferencial y comparativo, porque un mismo estímulo puede causar diferentes reacciones entre un individuo y un grupo. Esta propuesta no es nueva, son propuestas que se han trabajado desde hace mucho en diversas disciplinas sociales. Lo interesante es cómo estas influencias y estos moldeamientos se asientan en el sistema nervioso central, particularmente en el cerebro. Ese es el reto. Y para esto supone además que hay ciertas equivalencias morfológicas, funcionales y cognitivas entre cerebros de diferentes mamíferos para poder hacer estas comparaciones y hacer modelos animales. El otro elemento que utilizamos es la empatía, que básicamente es una capacidad cognitivo-afectiva para inferir el estado psicológico y físico de otra persona y proyectar el propio sentir hacia el otro. A nivel neurobiológico, la empatía se asienta en diferentes redes cerebrales que incluyen diferentes procesos como la mentalización, la capacidad para entender lo que el otro piensa o siente, planeación al futuro, expresión de emociones, reconocimiento facial. Es decir, la capacidad empática se asienta en una red cerebral asociada a la cognición social. Entonces, estudiar el comportamiento social desde la neurociencia social involucra ya necesariamente una aproximación empática. Ese participante, Jorge, nos indica que aunque las sustancias inhalables se entienden como una sola, en realidad se consumen de manera muy diversa y a veces ni siquiera ellos mismos saben qué es lo que consumen. Eso es importante para entender los primeros tipos de datos que quiero presentar. Entonces, uno de los primeros estudios que comenzamos fue la barrera hematoencefálica, el efecto de estas sustancias sobre la barrera hematoencefálica, utilizando un modelo de exposición a tolueno típicamente
utilizado en la investigación biomédica, que son cilindros o cajas herméticas donde se coloca una dosis y se expone al animal un tiempo determinado para que esté respirando el inhalable. Y queríamos ver el efecto sobre la barrera hematoencefálica, que es esta red de vasos sanguíneos que contornan al cerebro y que protegen al cerebro de cualquier sustancia tóxica que circula en el torrente sanguíneo, a través de una permeabilidad selectiva que permite pasar solamente aquello que no es tóxico para el cerebro. Decidimos estudiarlo primero porque ya se ha reportado que el alcohol, metanfetaminas y cocaína atraviesan la barrera hematoencefálica, cambian la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, pero de los inhalables no se ha reportado absolutamente nada, a pesar de que el tolueno es un elemento lipofílico que puede dañar fácilmente la barrera hematoencefálica formada de células endoteliales, lipídicas, que son más fácilmente afectadas por el tolueno que por otras drogas. Y eso nada más nos permitiría entender qué es lo que está causando el efecto en el cerebro, el tolueno en sí mismo o el tolueno que hace un daño en la barrera y eso hace que pasen otras sustancias tóxicas encontradas en el torrente sanguíneo que pueden potenciar el daño. Entonces, bueno, esto lo hacemos con los animales ya expuestos. Les inyectamos extranos, que son moléculas muy pequeñitas, de 10 kilodaltones, para que entren al torrente sanguíneo, y si la barrera hematoencefálica su permeabilidad está dañada por la exposición al tolueno, pues se puede detectar después de tomar el tejido y analizarlo y poder ver los niveles de estos extranos, de estas moléculas, en estos diferentes tejidos cerebrales. Aquí vemos la permeabilidad en diferentes tejidos que exploramos: el cerebelo, la corteza cerebral, el hipocampo, asociado a funciones de memoria, los ganglios basales, asociado a planeación de movimientos y sistema de recompensas o de placer, y el bulbo olfatorio, que es la principal vía olfativa en los ratones. Entonces notamos que en el cerebelo, esta región utilizada para coordinar movimientos finos, a 2 semanas de consumo sí hay una importante apertura de la barrera, hay muchos más niveles de extraños, igual que en el bulbo olfatorio. Sin embargo, a las 2 semanas de exposición se pierden esas diferencias en la permeabilidad y no se presentan en las otras. Entonces, esto es interesante. ¿Qué pasa? ¿Por qué en algunas regiones cerebrales se atraviesa la barrera hematoencefálica y otras no? ¿Y qué pasa a las 2 semanas de exposición o de consumo de tolueno que la barrera ya no responde, ya no se abre? Entonces parece que hay cierta adaptabilidad de la barrera, como si la barrera aprendiera. La barrera hematoencefálica, aunque es un vasito sanguíneo ahí presente afuera del cuerpo, trabaja en conjunto con las señalizaciones dadas por el tejido glía y por las neuronas, que son células nerviosas que responden a ciertos aprendizajes. Entonces una propuesta es que estas células nerviosas aprenden después de cierto tiempo a adaptarse a la respuesta del tolueno y señalizar a la barrera para menguar los efectos del tolueno sobre la barrera. Y ese aprendizaje va a ser variable en diferentes regiones cerebrales que tienen diferentes tipos de neuronas. Entonces no es que afecte al cerebro en sí, afecta a neuronas muy particulares y el efecto además puede ser menguado por un aprendizaje neuronal. Esa es otra técnica para evaluar la barrera hematoencefálica. Es un diagnóstico por azul de es una molécula más grande que los extranos más recientes. Esta es una técnica muy old fashion, es del siglo XIX, pero es muy útil. Básicamente consiste en inyectar al animal vía intracardíaca de un colorante azul, de tal forma que si tú después haces la histología, pues cualquier órgano se va a teñir de azul, excepto aquellos órganos que tengan barreras. Entre ellos el sistema nervioso. Si después de una exposición a tolueno se inyecta ese colorante y se hace la histología, pues el cerebro se tiene que ver azul, que es justamente lo que vemos aquí. Lo interesante que vimos es que los animales que solamente respiraban aire en el modelo de animales controles, es decir, que se metían a estas cajitas herméticas a solo respirar aire, también se les tiñe el cerebro de azul. Es decir, también de desarrollar la barrera hematoencefálica. Hicimos unos controles sham intactos y a estos no. Entonces,
esto va a ser creemos que es un golpe para la metodología típicamente utilizada durante los últimos 30 años en el estudio de sustancias inhalables en modelos básicos, porque la mera metodología parece que estresa al animal lo suficiente para que abra la barrera hematoencefálica. Pero eso a nivel práctico nos lleva a otra pregunta. Las poblaciones consumidoras sometidas a estrés, el mero estrés fisiológico ocasionado por su estilo de vida, potencia el efecto y los daños del tolueno o no. Una aproximación para, o sea, si eso es cierto, una aproximación o una intervención potencial sería, si no reducir el consumo, por lo menos reducir las situaciones estresantes. ¿No? O sea, solo para aclarar, entonces en la literatura se dice que los inhalables rompen la barrera hematoencefálica. No hay reportes todavía de barrera. Oh. Si sale bien, vamos a ser los primeros en reportarlo, ¿no? Que fue la diapositiva pasada. Sí. Y esta ruptura en la barrera hematoencefálica es local, es muy diferenciada dependiendo de la región cerebral. Y a las 3 semanas de exposición al tolueno ya no se rompe. Ya no hay apertura de esa barrera, como si la barrera aprendiera a ya no abrirse con el tolueno. O sea, es una hipótesis. Pero en exposiciones estables, muy dosificadas, en tiempos muy predecibles para un sistema de aprendizaje. Pero en la vida real no se consume así, que es algo que vamos a ver con los chavos en calle. Y también con los animales. Okay. Entonces, bueno, esas preguntas surgen de esos modelos básicos. Este modelo es interesante en las cajas herméticas para evaluar el efecto del tolueno en ciertos órganos, incluyendo el nervioso, y el efecto de la exposición en la cognición haciendo tareas de evaluación. Pero no responde a una pregunta que nos interesa, que es la motivación al consumo. A diferencia de otras drogas que pueden ser administradas en agua o en alimento, los inhalables, como son un gas, es muy difícil de hacer un modelo de autoadministración en animales. O sea, técnicamente es muy difícil que el animal se administre un gas. Y ver los efectos. Entonces, por eso se estudia muy poco la motivación al consumo en inhalables. Y también queremos ver el efecto en socialización, ¿no? Ese participante, Cristian, nos indica hay una ambivalencia interesante. Por un lado, es una droga con la que se socializa, que es mejor monear acompañado, pero también prefiere hacerlo solo. Y es algo muy común que nos dicen, o sea, sí nos gusta estar acompañados, pero también solo. Entonces, intentamos hacer un modelo en animales, en ratones también, poniéndole monitas. No podemos controlar la dosis, no podemos controlar la velocidad de evaporación de la sustancia. Podemos medirla, pero no controlarla. Pero sí podemos evaluar qué tanto el animal se acerca a este objeto dador de placer, ¿no? Si es que de verdad activa el sistema de recompensas y provoca adicción. Y aparte lo hicimos con animales individuales y en grupo o en triada para ver si hay un efecto de consumirlo en grupo. Los ratones además conceden una etología muy clara sobre su comportamiento en triada. Es muy fácil identificar al dominante y a los subordinados. Es muy fácil identificar que el dominante se apropie de aquello que le gusta tener. Si el tolueno es de verdad un dador de placer y fácilmente provocador de experiencias placenteras para facilitar la adicción, entonces tendría que ser, para empezar, los animales tendrían que estar interactuando con esta monita y el macho la acapararía. Y lo que vemos es más bien comportamientos como estos: se alejan lo más posible de la mona y cuando se acercan la rechazan. Algunos de hecho agarraban la mona y la aventaban. No así los que no tenían tolueno, que sí interactuaban con el objeto. Hicimos también una evaluación de la barrera hematoencefálica solamente para verificar que no se evaporara lo suficiente como para que no ingresara al sistema nervioso. Y aquí encontramos otra cosa interesante. Sí, los que consumen monas atraviesan, tienen el cerebrito azul. Sí, atraviesa la barrera hematoencefálica con esa metodología. Pero después de un mes de exposición, los que están expuestos a monas siguen teniendo la barrera abierta, pero en la línea 3 vemos los que están expuestos a unas cámaras herméticas y notan sus cerebros más blanquitos que los otros, ¿no? Casi tan blanquitos como los animales controles que no fueron expuestos a tolueno. Entonces parece que este aprendizaje posible de la barrera hematoencefálica se da en situaciones donde no se puede controlar
la dosis. El sistema no tiene cómo aprender a indicarle, ¿no? El tejido glía y las neuronas parece que quizá no tienen cómo aprender o predecir para indicarle a la barrera hematoencefálica que mengua su apertura. Y esa es la metodología más usada, la del 3. Exactamente, es la metodología más utilizada. Y esa es pues, la que estamos probando, ¿no? Ok. Entonces vimos que tienen comportamientos no bien aversivos. Si hiciéramos un análisis estrictamente etológico, no podríamos inferir un comportamiento placentero asociado a la presencia del tolueno. Pero en realidad no lo sabemos, porque todavía no hablamos de lenguaje ratonil para preguntarles. Pero se los podemos preguntar de manera indirecta, con una caja de preferencia del lugar. Si nosotros metemos a un bichito de estos aquí y le abrimos la compuerta y le permitimos pasar a cualquiera de esos dos compartimientos, podemos saber a partir en el que pasa más tiempo cuál es el compartimento preferente, en cuál prefiere estar, cuál es su lugar preferente. Generalmente eligen el negro porque son fotofóbicos, no les gusta el blanco y aparte el blanco tiene un piso rugoso que los hace sentir más inseguros. Ya que identificamos cuál es su lugar preferente, durante 8 días, después de someterlo al consumo con la mona o a la exposición con la mona, lo metemos al comportamiento, al espacio no preferente. Para que asocie esta experiencia potencialmente o hipotéticamente placentera del tolueno a un lugar que no le gusta. Y después le volvemos a preguntar, lo ponemos aquí al centro, abrimos la compuerta y le preguntamos cuál lugar prefieres. Si hubo una experiencia reforzante, placentera, asociada a la sustancia, se va a ir al lugar al que aprendió a asociar, es decir, al lugar que originalmente no le gustaba. Si no, pues va a ir al lugar que originalmente le gustaba. Y eso fue lo que vimos precisamente. En azul vemos el pretest, es decir, el lugar preferente antes de someterlos a la exposición, y vemos que más del 50%, tanto los experimentales como los controles, pasaron en el lugar no preferente, es decir, en el lugar blanco. Pero después de la exposición a tolueno, los animales expuestos a las monitas pasan más tiempo en el lugar originalmente no preferente. Es decir, sí hay una experiencia en donde, bueno, esa es una suposición psicológica. O sea, no hay otra, el animal prefiere estar en un lugar que originalmente no prefiere, sí, solo sí se le ofrece una experiencia recompensante o reforzante. Y eso se asume sí, solo sí es una experiencia placentera. Entonces, aquí es una cuestión muy ambivalente. Por un lado, es una sustancia que provoca aversión, que parece no gustarles, pero que también provoca placer y que nos indica que sí les gusta. Y es justamente lo que indican las poblaciones consumidoras. Por eso les ponen chicles, por eso les ponen guayaba, por eso les ponen muchas cosas, por eso en parte los consumen en grupo. Porque es una sustancia muy aversiva y que lastima mucho, pero que les gusta. Guácala, pero qué rico. Exacto. Bueno, exacto, básicamente. Entonces hay una cosa interesante indagar es por qué a pesar de esto se siente o lo consume. Y también en la socialización nos dieron un dato interesante, que los animales en grupo interactúan menos cuando están en grupo, pero están más juntos. Es decir, que es un poco lo que nos dice Cristian, es decir, consumimos la mona, pero hay que socializar, ¿no? Entonces prefiero hacerlo solo, pero es mejor hacerlo acompañado. Entonces, y es un poco lo que vimos con los animales. Los animales que tenían las monitas con tolueno estaban más juntos, pero no interactuaban entre ellos. Los animales que no tenían la mona estaban menos juntos, estaban más desperdigados en la caja, pero había más interacciones entre ellos. Entonces, no sabemos por qué, pero eso es algo que estamos indagando pues, en la población en calle. ¿Por qué quieres estar en grupo aunque prefieres consumir la sola? Ok. Esos son los modelos que tenemos básicos que nos dan algunos insights para pensar lo que pasa en calle, o bueno, en humanos. Ahora vamos, ¿qué pasa con la población en humanos? Ese es un testimonio de Cristian, ¿no? De cómo, ¿por qué creen que son violentos? Y básicamente es un estigma o una idea que se tiene sobre lo que es la vida en calle.
La mera definición de vida en calle ya ha sido complicada. Le llamamos en realidad población callejera, actualmente, que es el término más convencional utilizado a partir del 2013, que es una definición que incluye individuos o grupos compuestos por niños, niñas jóvenes, mujeres, familias, personas adultas y adultas mayores, de diverso origen social y cultural, que viven y sobreviven en la calle como resultado de la explosión. Y es una definición muy controversial. Tengo una alumna que estudia en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, su maestría en Antropología Física, y cuando mencionó la población callejera se indignaron dos de los tutores porque se escucha muy feo, ¿no? Llama a las poblaciones en situación de calle. Pues es que no es en situación de calle, se explica otra cosa, porque la población callejera, el que vivan y sobrevivan en calle, se añade ya un elemento de decisión. Hay una buena parte de la población que vive en calle porque quiere vivir en calle y le gusta vivir en calle, aunque tenga la posibilidad de vivir en otro lugar. Y eso se nota en los censos que se han hecho a lo largo de la historia. El primer censo de población en calle se hizo en 1921, para los que yo he detectado. Se censaron 5.000 personas. El último censo que yo encontré el reporte son 4.014 personas. Hay uno que se hizo este año por parte de la cooperativa, todavía no tengo los resultados. Ahora, aquí en el 2012 se contaron las personas en situación de calle. Es decir, las personas que viven en situación de calle porque no tienen opción. Eso dista mucho de, por ejemplo, en el 95, donde se contaron 13.373 en la Ciudad de México también. Todo eso es en la Ciudad de México. Solamente niños, sin contar a los adultos. Pero aquí contaron niños que trabajaban en la calle, que no necesariamente vivían en la calle. Entonces se modificó el concepto y en el 99 contaron a 1.003 niños que viven en calle. O sea, tan solo 4 años después. Es decir, niños que viven están todo el tiempo en la calle, pero que vivan ahí solamente 1.003. Luego en el 2007 se cambió, bueno, vamos a contar solo aquellos que pernoctan en calle. Entonces esos son solo 1.800. Y esa cifra más o menos se mantuvo en el 2008 a 1.400. Y en el 2011 pues ya se incluyó la noción de gente que vive en situación de calle, es decir, que sobrevive en la calle porque no tienen otra opción. Y se incluyó gente que puede estar en calle, pero puede alternar lugares. Mucha gente que está en la calle o que vive en la calle duerme muchos días de la semana en hoteles o en albergues. Entonces, bueno, eso es para representar muy confuso y todo depende, saber cuánto soy, depende en parte del concepto de qué es lo que estoy contando, ¿no? Y las propuestas recientes es ya no considerar la situación en calle como una categoría, sino como un proceso de callejerización, lo cual nos permite acceder a la gente a entender por qué la gente decide salir a vivir en la calle y cuál es el proceso de aprender una serie de códigos y formas y creencias y formas de interacciones en una cultura muy propia. ¿Cuál es el proceso de aprender una cultura de calle? Para que la gente sea propiamente denominada población callejera. De esta población en calle, de las que consumen inhalables, pues si los censos de cuántos son es difícil, los que consumen inhalables son más difíciles, pero en el 2008 se hizo un conteo, una reunión, un quórum de diversas ONGs. Contaron que el 66% de la población en calle, en la Ciudad de México, ha consumido sustancias psicoactivas. Y de ese 66%, el 90 y algo por ciento es consumidora de activo. La mayoría de los consumidores de sustancia en calle son de inhalables. Entonces nos fuimos a estudiar a los chavos, a la población callejera, que consume inhalables. Generalmente hay varios trabajos sobre ello, sobre todo en población joven. Nosotros nos intentamos ir con los treintones más o menos, o arriba de 28 años. El promedio de vida de una persona en calle es más o menos de 16 años. Entonces, desde los que ya nacen en calle. Entonces nos intentamos ir con los survivors para ver si ellos nos indicaban algo de cómo puedes vivir en calle y aún cuando inhales, ¿no? Para que nos hable de estas capacidades resilientes del sistema nervioso que hemos estado encontrando en los ratones. Hay las etnografías, a mi forma de ver, reportadas en la literatura científica reciente,
sobre población callejera en México son de Luigi Genga, paisano de Perú, ¿no? Que dice algo interesante y que ha sido una cachetada para algunos etnógrafos. Dice: la incomprensión y la indignación han bloqueado nuestro entendimiento sobre el uso de inhalables como una forma de abuso marginal. Los modelos explicativos actuales reducen el consumo a factores universales y o motivos individuales, separando la práctica de su contexto. Ignoran los significados y las experiencias. Esto es, sí hay ciertos motivos individuales en el que se centran más los psicólogos, sí hay ciertos elementos universales en el que se centra más la visión biomédica, pero también hay otros tantos elementos que dependen de la práctica y tenemos que entender la práctica. Y además, verlo con indignación disminuye la comprensión del problema. Y la verdad es que los trabajos académicos están empapados de una indignación hacia la población de calle. Entonces, la interpretación siempre va casi como una denuncia sobre la situación de calle. Entonces parece que este filtro de indignación, aun cuando se trabaja con la población en calle, provoca un sesgo interpretativo. Entonces, desde la empatía, justamente intentamos menguar esto. Esto es, intentar observar el comportamiento sin emitir juicios morales, incluyendo la indignación. Para lo cual implica, pues, incluir al participante no solamente como un objeto o como un sujeto dador de información, sino como un colaborador y participante del proyecto, cuya participación es importante para conocer su historia y sus prácticas, no para decirle que está mal consumir ni para decirle los daños. Si él lo quiere saber, está bien. Eso a lo mejor en su ámbito no está tan mal observado, pero si esto lo digo entre un ámbito de médicos, se queda, ¿cómo? ¿No les dices que está mal? ¿No les dices que les hace daño? ¿No les intenta rehabilitar? Pues no. Para empezar, porque yo no pertenezco a una clínica de rehabilitación. Y otra, porque a mí lo que me interesa es conocer su historia y sus prácticas. Y si los quiero incluir como participantes para poder acceder a ellas, no puedo llegar por parte moral diciéndoles, pero te voy a ayudar porque estás mal, porque te hace daño. ¿Okay? Entonces, pues una de las primeras cosas que tuvimos que hacer en el equipo de investigación formado por médicos, psicólogos, biólogos, odontólogos, en su mayoría, pues es darnos una capacitación empática. Entonces, este mera ejercicio ya es parte de una metodología que nos importa, o sea, que es difícil de observar en los papers, pero que es parte fundamental. Todos tenemos, desde el director de la clínica hasta la secretaria, trabajar de manera empática y no juiciosa cuando llega esa población a la universidad y se queda ahí 3 días. Y también requerimos una sensibilidad sobre qué es la situación de calle. El educador de calle prácticamente nos dio un entrenamiento sobre cómo acercarnos, cómo hablar, cómo no hablar, cómo tocar, cómo no tocarnos, para poder favorecer este vínculo. Entonces es parte de una metodología basada en la empatía para trabajar con esos políticos. Okay. ¿Qué hacemos en la UAM? Pues hacemos una revisión médica y dental, una evaluación neuropsicológica y psicométrica, y con varias horas de esparcimiento. Los chavos se hospedan ahí más o menos 3 días. Ese esparcimiento además a mí me sirve pues para estarlo registrando y ver cómo es su coordinación motora cuando hacemos estos jueguitos aparentemente simples o cuando salen a jugar fútbol, cómo interactúan con otros, qué conocimiento previo ya tienen para interactuar con otros que no pertenecen a su comunidad callejera. Por ejemplo, hemos visto que la mayoría de los chavos saben jugar ajedrez. La clínica de sueño, que es donde hacemos los estudios, está al lado de la biblioteca. Entonces, después de ciertas pruebas, damos horas de esparcimiento, tiempo de esparcimiento, y se van a jugar ajedrez con los universitarios. Y entonces parece ser que cuando los chavos se sienten incluidos y se perciben incluidos por esa comunidad, aunque no sea la comunidad a la cual ellos pertenecen, se integran sin mucho problema. Lo cual rompe un poco la idea de son chavos irrecuperables en parte porque no quieren estar en las instituciones. Pues no, es que a lo mejor las instituciones no se han acercado de una manera que facilite ese conocimiento a priori que ya tenemos. Entonces en la UAM aplicamos varias pruebas, los 3 días que se hospedan ahí. Y digo proyecto WAMI porque difícilmente lo podríamos hacer en otra institución, porque pues como es un poco tierra de nadie, dentro de las cosas buenas que eso implica es la libertad de que 2 o 3 chavos de calle puedan pasar un día y quedarse en la universidad. Claro, con nosotros, acompañados por nosotros, a dormir ahí en la clínica, pero eso muy difícilmente lo podemos hacer en cualquier universidad o cualquier otra institución.
chicos los vean, distingan que no son de la comunidad, distingan que son chavos de calle, pero interactúen con ellos sin problema. Pues también difícilmente puede suceder en otra institución. Ok. ¿También sensibilizaron a los universitarios? No. No lo dejaron. Pero había, por ejemplo, no sé, a veces bajábamos, dos de mis alumnos empezaban a jugar fútbol y le decían a otros universitarios y ya se armaba el equipo. Ok. Entonces, una de las primeras cosas que intentamos ver fue cuánto consumían, y eso ha sido muy trabajoso, porque unos te dicen una cosa hoy, otra cosa mañana, y lo que te dicen no coincide necesariamente con lo que ves en campo. Es una población que en este aspecto tiende mucho a mentir, pero bueno, a partir de lo que ellos nos decían varias veces y de lo que observamos en campo, calculamos en promedio de 10 participantes, que estoy reportando aquí, 1.475 mililitros a la semana de activo, de inhalado. En promedio. Efectos que tienen un efecto, en parte sí, casi psicótico, ¿no? Que sí puede alterar ciertas alteraciones, hay un porqué, perciben una población un tanto ajena a una convención, ¿no? Me sentía como Superman, sentía que todo lo podía, caminaba, sentía que volaba. Me imaginaba un cantante cantándome al oído. O sea, eso durante la alucin es comprensible, pero cuando esto persiste, aún sin el efecto de la sustancia, ya habla de ciertas patologías. Entonces, es otra cosa que evaluamos, las patologías neuropsiquiátricas. Y ese es otro problema. Todos, o casi todos, tenían 8 dependencias a sustancias. Inhalables, la mayoría, era su droga de principal consumo, pero hay otros que también consumían marihuana y o alcohol, y o crack. 2 de ellos decían que no tenían 3 meses de no haber consumido al momento del estudio. Entonces decían, no, yo ya no tengo dependencia. En realidad clínicamente sí, pero pues tú tienes que poner que no. Entonces, los trastornos neuropsiquiátricos identificados que tienen también son muy variables. Es muy difícil decir, es una población que tiene tales trastornos. Pues no, la verdad es que es muy variable, tan variable como la población común. Lo interesante de esto es que no siempre coincidía lo datado en la entrevista, en el consultorio, con lo que se observaba en campo. La depresión, por ejemplo. Había personas que no salían sin detección de depresión, pero en campo tenían toda la conducta y todo el lenguaje asociado a la depresión. Y es que parece ser que las preguntas convencionales que utilizamos para detectar esas patologías a veces no son comprendidas de la misma manera por ellos. Por ejemplo, ¿te has sentido como sin ganas de hacer nada estas últimas semanas? No sé, ayer, sin ganas de hacer nada, como que, pues sí, como que no quieres pararte a trabajar, no quieres ir a la escuela. No quieres. ¿Okay? O para agorafobia, ¿no? ¿Te da miedo estar en tumultos o gente o un lugar donde hay mucha gente porque sientes como que alguien te va a ver feo o te va a aventar a un chavo de calle? Sí. Entonces, pues quizás no es que tenga agorafobia, es que es un aprendizaje que no voy a ir donde hay gente. Entonces, bueno, esa es una dificultad. Y eso pasa con todas las pruebas. Las pruebas psicométricas están estandarizadas para poblaciones convencionales. Entonces sí nos indican algo de la población, pero para entenderlas no podemos quedarnos solamente con el dato numérico ofrecido por la prueba. Por eso audiograbamos todas las aplicaciones y contrastamos lo que nos dice y lo que vemos en campo con el valor numérico. Por lo menos de aquí a que haya pruebas estandarizadas en poblaciones callejeras. En coeficiente intelectual, lo que vemos es que, pues sí, todas están por debajo del promedio mexicano, pero se encuentran en el nivel limítrofe, salvo 3, que son mujeres. Las más lastimadas, tanto cognitiva como físicamente, han sido las mujeres. Ese dato es, por lo menos en nuestra muestra, ese dato es interesante porque contrasta con el que las mujeres, eso no lo mencioné, pero estaba ahí, no lo mencioné. La barrera hematoencefálica se abre más en los machos que en las hembras. Como si las hembras tuvieran un factor protector, probablemente dependiente del sistema hormonal, que hace que la sustancia tenga menos daño. Pero, y eso se ha reportado en otras drogas, las hembras tienen menos daños.
Ahora, tampoco hay muchos reportes entre sexos porque es muy difícil trabajar con hembras. Casi todos los reportes son de machos. Pero en los humanos lo que vemos que están más bien, las que están más dañadas son las mujeres. Quizá, por lo que entendimos, pues por los embarazos, porque además sufren mucho más abusos que los hombres. De todo tipo. Entonces quizá el daño no se debe a la sustancia per se, sino a una cuestión de género. Ok. No de sexo, de género. Ok, entonces tienen, salvo 3 mujeres, abajo del nivel limítrofe. Es decir, la mayoría de la población no tiene un coeficiente intelectual que les evite solucionar problemas. Sí, tienen ciertas dificultades, pero en realidad no reflejan problemas. ¿No? Y eso se refleja también cuando los vemos en calle hacer su cotidianidad. ¿No? ¿A qué te dedicas ahorita? Vaya, pues a pasear en los metros, ¿cómo se llama? A hacer mandados, a pedir dinero. Alguien que tuviera un coeficiente intelectual por debajo del limítrofe no lo podría hacer, no podría ir por la calle saludando al de los tacos, al de la tienda que le hace los mandados, con los cuales gana recursos. Y eso también se refleja en sus evaluaciones cognitivas. Con la prueba Mini-Mental evaluamos un deterioro cognitivo generalizado, particularmente motor y lingüístico. Y vemos nuevamente que algunos de ellos están en lo normal, es decir, no tienen deterioro, y otros, y el promedio está en leve, un deterioro leve, ¿no? Salvo el caso de una de ellas, que está en severo. Y coincide también un poco con las alteraciones en las funciones ejecutivas, como la memoria a corto plazo o la atención. Sí, todos tienen alteraciones, pero la mitad de ellos leves, bueno, 2 están normales, y de los otros 8 la mitad leves y solo 4 severos. Eso nos lleva a 2 preguntas. Uno, que un deterioro motor no necesariamente se acompaña de un deterioro cognitivo o ejecutivo. Y eso es importante para entender por qué sí puede ser un daño recuperable y hasta qué nivel, y qué tipo de funciones son las alteradas para saber qué pueden hacer y qué no pueden hacer. O sea, no pueden coordinar, no pueden moverse bien, pero sí pueden comprender. Y por otro lado es por qué en ellos no se presenta el deterioro tan brutal como se ha reportado con ratones. Esa es como una de las grandes preguntas. Y luego, ¿por qué consumen? Puede ser muy diverso. Cuando estoy feliz, es piedra y activo y a veces marihuana. O sea, de todo cuando está contento. Y son también conscientes de la adicción. Pues sí me ha tocado así de repente que sí tengo hambre, pero mi mismo cuerpo me dice, no, primero mi mona para que puedas comer. Esta parte es interesante porque muchos de los reportes de investigadores, biomédicos que no hacen trabajo en campo, es decir, no, pues es que la consumen porque es una población, como lo ven desde la indignación, diría Gigenga, pues es que consumen porque soy nivel hambre y como no tienen que comer, ¿no? Pues no, la verdad es que los chavos de calle no tienen problemas para conseguir alimento. De hecho hay muchos de ellos que tienen sobrepeso. Y sí, en efecto, la mona les inhibe el hambre, pero muchos de ellos no comen porque no tienen ganas de comer, porque prefieren monearse. Entonces, ¿por qué consumen? Okay. Esto es un cuestionario de situaciones de consumo, no se alcanzan a ver bien las letritas, pero lo que mide es en qué situaciones consumes más. Cuando tienes experiencias desagradables, cuando tienes experiencias desagradables, cuando tienes conflictos con otros, cuando estás socializando con otros, porque tienes malestares físicos, porque tienes necesidades económicas. Prácticamente todos los elementos, o sea, las emociones desagradables son las de más consumo. Consumen más cuando se sienten en situaciones desagradables. Pero prácticamente todas las situaciones tuvieron un alto facilitador. Es decir, consumo mucho cuando tengo experiencias agradables, pero también desagradables. Cuando estoy acompañado, socializando, pero también cuando tengo broncas con nosotros. Cuando tengo malestares físicos, pero también cuando estoy bien. Si no hay una motivación al consumo reducido solamente al tienen que lidiar con el sufrimiento causado por vivir en calle, porque provienen de una familia disfuncional, donde los golpearon. Sí, claro que hay algo de eso, mucho de eso, pero no solamente. El problema más presente es, claro, la depresión, como nos decía Laura, ¿no? Cuando tienes un problema al que no encuentras la salida,
más que en esa de estarte drogando, como dice Laura. Y es un poco lo que se ve en el perfil de estrés. Y menciono esto porque el perfil de estrés, que también evaluamos, que son hábitos asociados a riesgos que provocan una alteración en el bienestar de la persona, un estrés percibido, fue el único elemento que salió como causante de riesgo. Bueno, los dos elementos es la fuerza cognitiva y la prevención. Esto es, la capacidad de la persona para enfrentar el problema o para centrarse en centrar el problema y hábitos preventivos para favorecer su bienestar. Son las únicas dos situaciones que provocan estrés en ellos, percibido por ellos. Todas las demás situaciones, su red social, su bienestar psicológico, su bienestar físico, sus hábitos alimenticios, son percibidos como sin problema alguno. Y eso es interesante porque, ¿se acuerdan que en la barrera hematoencefálica justamente el elemento estrés parece que tiene un efecto? ¿No? Aquí, esto no es un estrés fisiológico, es un estrés más bien percibido, que no necesariamente se acompaña de un estrés fisiológico, o sí, no es necesario, pero puede. Pero el punto es que las situaciones que desencadenan estrés en la población general, en ellos, parece que no. Y parece que viven la calle como una situación no estresante, aunque desde nuestros ojos pudiera ser una situación brutal. Y sí lo es, pero por ellos no es percibida, o por lo menos no comunicada de esa forma. Y eso puede estar influyendo en el efecto que tiene la sustancia psicoactiva y en su estilo de vida, ¿okay? En sus prácticas, y en quizá menguar el daño que tiene el efecto, y por eso en ellos no se ve tan brutal. Somos de calle, pero somos seres humanos y valemos. Este tipo de relatos, bueno, de cosas, también surge de ciertas habilidades empáticas donde ellos se pueden reconocer, generalmente entre miembros de su propia comunidad. Y es otra de las cosas que medimos, el índice de referencia personal. Esto mide 4 factores. Un distrés personal, que vemos en las barritas amarillas, y vemos de cada sujeto, y el promedio, que es el distrés personal, este contagio casi automático por la angustia del otro. La conciencia empática, no, la conciencia empática en gris, que es la capacidad de preocuparte por el otro. En naranja, la fantasía o la capacidad de empatizar con personajes ficticios. Y en azul, la toma de perspectiva o la capacidad de suponer el estado del otro. Y es muy variable sus diferentes habilidades empáticas entre cada uno de ellos, excepto con el distrés personal, que es la que muestra menos variabilidad. Entonces parece que en conjunto pues tienen puntajes medios, en promedio tienen los puntajes promedios de los mexicanos. No es una población particularmente no empática ni particularmente empática. Hay algunos que sí tienen una toma de perspectiva muy baja, sobre todo los que salieron con trastorno antisocial de la personalidad, psicopatía, pero en lo que parece que sí más se parecen es en el distrés personal, que se contagian rápidamente de la angustia del otro, y eso son experiencias negativas asociadas al consumo. Pero bueno, el hecho de que tengan promedios empáticos importantes facilita su apego a un tratamiento, y yo creo que ha sido uno de los efectos por los cuales, llegando de la manera adecuada, pueden incluirse en una metodología de investigación donde ellos son parte de los participantes, parte del proyecto, y pueden comunicar mejor sus experiencias. Y eso debería llevarse también a las instituciones. El último elemento que evaluamos es el sueño. No duermes en toda la noche, te la pasas inhalando con el cuidado de que te vayan a hacer algo. Dormir en la calle es lo más feo que puedes hacer. Si tienes con qué taparte, con qué no, si tienes un lugar donde taparte del agua, y si no lo tienes, pues hay que aguantar el agua, el frío, etc. El sueño es un elemento fundamental para varias cosas. Para la restauración física, que para alguien que consume sustancias tan dañinas es muy importante. Para la restauración cognitiva, en memoria, neurocognitiva en general, no solo cognitiva, sino neuro, para un adecuado funcionamiento del sistema inmune. Entonces alguien supondría que vivir en calle y en situaciones como ella lo describe, pues va a alterar el ciclo sueño-vigilia brutalmente. Entonces, pues les hacemos una polisomnografía, que es poner electrodos en el cuero cabelludo, y algunos elementos para medir respuestas nerviosas autónomas como respiración, latido cardíaco, niveles de oxigenación, y se duermen en la clínica de trastornos del sueño del agua. Y luego hacemos análisis electroencefalografía, bueno, de las ondas y de
las respuestas fisiológicas y a partir de ahí se sacan patrones y se comparan con la normal, el patrón normal que debería de tener de acuerdo a su edad. Y también hay una cámara ahí nocturna con la cual hacemos el registro nocturno de movimientos. Entonces, apneas, ronquidos, básicamente. 2 de ellos tienen muchos ronquidos. O sea, el 40% de los mexicanos roncan mucho, entonces están en el promedio, 2 de 10. Ok, pero la mayoría de ellos tienen un nivel de ronquido normal, es decir, tienen una buena capacidad respiratoria. Pero si uno se va a los reportes, de hecho tienen una capacidad de respiratoria y de saturación de oxígeno mejor que la mía. Mejor que los otros dos que especialistas en clínica del sueño de la UAM. Entonces, ¿qué hacen, chicos? exacto. ¿Qué hace o qué no hace el tolueno en ellos? Porque como vimos en el 75, causa daño hepático, pulmonar, disminución de oxígeno, pues aquí no se ve eso, no hay ellos 10 por lo menos. El porcentaje de ondas lentas, de sueño de ondas lentas, que es el sueño previo al sueño de ensoñaciones, previo donde empieza la restauración cognitiva, en los humanos normales de la edad de estos chicos es de 20% de la noche total de sueño. Y el porcentaje de sueño de movimientos oculares rápidos, que es cuando ya propiamente soñamos, también es del 20%. Ellos lo tienen más elevado, tanto el sueño de ondas lentas como el sueño de movimientos oculares rápidos. Estos porcentajes más altos sí se han asociado en poblaciones clínicas a depresión y ansiedad, es decir, aunque clínicamente por entrevistas no indiquen todos ellos que tienen ansiedad y depresión, su electroencefalograma sí indica que tienen ansiedad y depresión. Tienen un nivel de oxígeno y frecuencia cardíaca muy promedio, tienen microdespertares muy promedio, todos nos despertamos en las noches, generalmente no nos damos cuenta, son microdespertares que no causan una alteración importante en la secuencia, en las zonas cerebrales de la secuencia de nuestro cerebro durante el sueño. Ellos tienen el 30% de microdespertares, igual que el promedio de humanos. Lo interesante es que a nivel conductual, los microdespertares son generalmente cuando medio abrimos los ojos y decimos, sí, el cuarto sigue, sí, no se ha caído, y te das vuelta. No, ni siquiera nos acordamos de eso. Que es diferente a que si algo nos despierta, nos paramos, nos movemos y nos tenemos que volver a dormir. Eso sí altera el patrón, tiene que otra vez iniciarse y todo el proceso. Sus microdespertares son normales, pero sus despertares como intencionales, sus movimientos gruesos, o sea, cuando vemos el video así se paran, dan vuelta, incluso se sientan en la cama, y vuelven a dormir. Aún cuando tienen esto, no se altera su patrón de sueño. Eso es a lo que se le ha llamado sueño vigilante. Esto es, aun cuando tienen esos movimientos muy gruesos que en una persona normal les alteraría su patrón y evitaría una restauración cognitiva y física adecuada, en ellos, aunque lo tienen, no se les muestra. De hecho, parece ser que esa era la manera de dormir hace algunos miles de años. En el Neolítico, cuando teníamos que estar atentos a presas. Esa es la forma de dormir de animales presas, como las cebras, los caballos. Entonces, parece que la vida en calle sí produce alteraciones a nivel cerebral y en otras tantas cosas, pero también nuestro mismo sistema nervioso se ha adaptado o tiene adaptaciones para que aún esa vida en calle aún con esa vida en calle se tenga un sistema adecuadamente funcional. Finalmente tenemos los resultados de resonancia magnética, que es este aparato donde metimos a las personas. Solo metimos a uno, y voy a decir por qué. Solo uno cumplió los criterios de seguridad mínimos. No implantes metálicos ni electrónicos, ausencia de tatuajes a base de hierro y sin claustrofobia. Entonces eso nos limita a un montón de población que vive en calle, que no tenga algún tornillo por un accidente, alguna punta de navaja clavada, algún tatuaje verde o rojo que son a base de hierro y por eso no se pueden hacer resonancias. Entonces eso descarta un montón. Y luego, que además en los lugares donde hay resonancias, en las instituciones de salud pública en México, pues tiene que llevar su IFE o su CURP o su acta de nacimiento y su comprobante de domicilio. Okay. Entonces,
De estas 10 personas solamente uno no tenía tatuajes, no tenía ningún tornillito, pudimos rastrear su CUR, lo fuimos a sacar y pues no tenía comprobante de domicilio, pero di mi comprobante de domicilio y yo fui responsable de él fui su tutor durante el. Entonces, menciono esto porque ha habido un poco una crítica hacia una como indiferencia del campo biomédico a estudiar esta población. Y sí, en parte puede haber algo de eso, pero también en parte es que estas técnicas y además la institución donde están esas técnicas crean muchas restricciones para poder trabajar con esa población. Cuando presentamos estas investigaciones en foros de antropología y hablamos de esa parte legal, nos dicen, pero ustedes se tienen que centrar en la persona antropológica, no en la legal. Pues sí, pero si su persona legal no existe, ¿cómo le hago esos estudios? ¿No? Ok, ¿y qué vimos? Este es el cerebro de un inhalador de 32 años de edad que vive en calle desde los 10 o 12 años más o menos, que fue cuando comenzó a inhalar. O sea, tiene 20 años viviendo en calle, 20 años inhalando, un promedio más o menos de 800 mililitros a la semana de activo. Y notamos que tienen unos ventrículos súper dilatados. Este es el cerebro de él, este es el cerebro de un control de su inhalador, que no inhala. En esta imagen se aprecia más. Esos son los ventrículos enormes, esos huecos enormes, y esos son los de él. También puede notar, sin ser neurobiólogos, que las separaciones entre las circunvoluciones del cerebro se notan más en él que en este, en el de arriba que en el de abajo, lo cual indica pérdida de materia gris. Y que la diferencia entre lo gris y lo blanco es más difusa en el de arriba que en el de abajo. Se llama una difusión de la materia blanca, es decir, que implica también pérdida de materia gris y de materia blanca. Es decir, si hay pérdida de materia gris y de materia blanca y una dilatación de los ventrículos cerebrales es el lugar donde se produce el líquido cefalorraquídeo, que entre otras tantas funciones permite mantener la homeostasis y el metabolismo del cerebro y permite limpiar al cerebro. Es un líquido que además es generado constantemente y reabsorbido por el sistema nervioso. Algo pasa en ellos que no puede ser reabsorbido, entonces comienzan a crecer los ventrículos y el líquido comienza a hacerse como acumularse más, su reabsorción es más lenta y eso crea toxicidad en el sistema nervioso. Estas características las tienen no solamente los que consumen inhalables, sino también las personas con esquizofrenia y con Parkinson. Es decir, personas que no tienen problemas de abuso de sustancias, pero que tienen problemas motores de coordinación como ellos, o problemas de alucinaciones como los esquizofrénicos, como ellos cuando están en consumo. Entonces, nuevamente, quizá estos elementos o esta toxicidad dada no por la sustancia psicoactiva en sí misma, sino por sus efectos colaterales, por ser lipofílica y permitir que entren otros elementos, es lo que provoca buena parte del daño. Ese sujeto, además, aún con estos daños, tiene niveles de empatía promedio, tiene nivel cognitivo normal, trabaja todos los días, o casi todos los días, de ayudante de algo, o cargador de algo, o vende paletas, vive con su novia en la calle desde hace 2 años, tiene una relación muy estable, es muy cooperador en calle. A los investigadores cada vez que vamos a campo cuando nos protege mucho, él sigue bien las instrucciones, aguantó 3 horas de evaluación con un psiquiatra, pues no cualquiera lo aguanta. Es decir, aún con estas características, y aún viviendo en calle 20 años, y aún siendo consumidor de inhalables durante 20 años, con esa cantidad de casi 1 litro a la semana, puede seguir instrucciones, puede trabajar, puede mantener relaciones afectivas, puede vincularse empáticamente. Él ha sido nuestro participante durante los últimos 8 meses. Entonces, lo queremos utilizar un poco como discusión de resiliencia. ¿Qué pasa en la calle? Que aún con esas características y daños, que si los vemos, nos quedamos nada más a ese nivel sin conocer su historia, diríamos, pues es una persona prácticamente irrecuperable e inutilizable, ¿no? Y vemos que no. Y posiblemente la misma calle lo dota de elementos para que su sistema cognitivo y neuronal esté menos dañado de lo que podría esperarse por el consumo de sustancias y por la misma vida en calle. Es casi como un enriquecimiento ambiental duro, ¿no? Muy brutal, pero
es un ambiente mucho más estimulado que un ambiente convencional estándar. O sea, si a mí me ponen en la calle me voy a morir a los 3 días. Pues no, sí aguanto más, ¿no? Pero vamos, ellos tienen que buscar cada día, ¿no? Más tiempo. Pero estas son las conclusiones preliminares. Y ya para acabar, ¿a qué nos ha llevado esto? Pues a crear estrategias de intervención diferentes. Formar terapeutas basados en este enfoque empático. Ese es ya nuestro primer dato piloto. Terapeutas que se forman centrados en la persona, una aproximación terapéutica. Tienen una conectividad cerebral que posibilita justamente la escucha y la no emisión de juicios en comparación con aproximaciones terapéuticas más clásicas que son las que se utilizan en México para tratar adicción. Y las terapias centradas en la persona favorece el apego al tratamiento de las personas versus el tratamiento de adicciones que tienen un éxito muy modesto, la cognitivo-conductual. Entonces, una de las propuestas es capacitar en la terapia centrada en la persona a los terapeutas en adicciones en México, para que no se centren solo en el consumo o en el no consumo, sino en la persona, ¿no? Digo, suena algo como romántico, pero en realidad aquí es una cuestión. Y finalmente, evaluamos el efecto de algunos modelos de estudio, de algunos modelos de intervención en grupos de autoayuda, que estos chavos nos han dicho que varios de ellos han ido a grupos, algunos van incluso todavía, o los ya no adictos que siguen trabajando en calle van. Entonces, uno de los textos fundamentales que ellos les sirven mucho, que aparte se lo saben mucho en la calle, es esta oración de Francisco de Asís, bueno, atribuida a Francisco de Asís, ¿no? Entonces quisimos indagar por qué. Entonces hicimos un estudio de resonancia magnética para ver la activación cerebral de personas ateas, no creyentes, cuando leen esta función, esta oración. Y lo que notamos es que se activa una red involucrando regiones motoras, premotoras y parietales, que justamente lo que posibilitan es la cooperación y la imaginación o la planeación de acciones muy congruente con la tradición, con lo que en el franciscanismo se entiende como compasión y contemplación, que es visualizar y planear acciones para cooperar. Entonces parece que el efecto no es en sí mismo un efecto religioso, a lo mejor eso lo potencia, no lo sé, pero quizá para lo que sirva este tipo de reflexiones es en una autorreflexión basada en la responsabilidad propia y en la cooperación con el otro, y eso puede fomentar el no consumo. Entonces eso nos da pie a pensar en intervenciones laicas basadas en nociones que contribuyan a la autorreflexión, a la responsabilidad y a la colaboración y cooperación para reducir el consumo. Y bueno, esta es una fotografía de uno de los participantes, hecha por Sandra Monroy, que tiene un proyecto aparte, se los invito a ver, está muy padre, que se llama Los Visibles Invisibles. Y pues muchas gracias. Muy interesante esta exposición, un verdadero trabajo transdisciplinar. Paso con Jus porque ya andamos un poco cortos de tiempo. Jus. Sí, pues muchas gracias, Roberto. Efectivamente también me parece un estudio muy interesante, también muy complejo, creo que por la combinación, ¿no?, de metodologías y la población en sí, cómo trabajar, pero y eres una de las pocas personas que trabajan en ese tema en la ciudad, ¿no? Pues desde esta aproximación creo que sí somos los sí, sí. Pues sí, me gustó y me interesa mucho el tema porque pues justo como dices no sabemos mucho al respecto. Sí, ya revisé había revisado tu presentación y básicamente, si no entiendo bien, hay como 3 líneas, ¿no? Primero con los ratones para saber cómo funciona los inhalables a nivel neuronal, y luego para entender un poco de cómo funciona la población que vive en la calle, ¿no? Y el tercer aspecto es la terapia, ¿no?
pues tengo pues varias preguntas, ¿no? Porque creo que también todavía están en una fase, pues conociendo los efectos y hay muchas cosas desconocidas, entonces tengo varias preguntas y me gustaría saber si ya tienes alguna idea o cómo podríamos saber o encontrar como una respuesta. Lo que me llamó la atención primero en los ratones es la diferencia que encontraste, ¿no? Con los ratones que tienen la exposición constante a los inhalantes. ¿Tiene algún mecanismo de pues, como aprendizaje, ¿no? De la barrera hematoencefálica? Lo que me preguntó también, podrían ver como diferentes efectos sí, diferencias en el comportamiento de los ratones, ¿no? Entonces es como realmente es un aprendizaje del cerebro, o es como un efecto estructural en esta barrera. Podría ser posible que con la exposición constante es como una forma de cicatrización, ¿no? de esa barrera. O sea que hay efectos diferentes en el comportamiento de los ratones. No sé si han visto eso. Bueno, creo que eso podría ser interesante para saber qué hace esas sustancias en esa barrera y de qué consiste este aprendizaje. Luego en el estudio con las personas, los 10 personas que viven en la calle, ¿cómo puedes distinguir entre pues, varios factores, ¿no? Lo que estás midiendo en todos los tests cognitivos y todo eso, ¿estás midiendo el efecto de los inhalantes o del vivir en la calle? Entonces quizás sería interesante también comparar los datos con usuarios inhalantes que no viven en la calle o personas que viven en la calle pero no usan inhalantes. Creo que eso también es muy, muy importante para pues ya saber exactamente qué es el efecto de los inhalantes. Y creo que es todo ese estudio también es muy interesante. Es casi como una ciencia básica sobre cómo aprende el cerebro, ¿no? Porque, como dijiste, yo no podía sobrevivir, pues digamos, 4 días en la calle. Y ya, entonces toda esa vida es como, tienen que aprender a vivir en la calle y luego el cerebro aprende a esas sustancias y luego la terapia también lo veo un poco como aprendizaje, ¿no? Creo que esa teoría ¿cómo fue? Train it and use it or lose it, train it or gain it, ¿no? Entonces si con los estímulos puedes recuperar ciertas funciones del cerebro que quizás nunca han usado. Entonces creo que más allá de qué hacen los inhalantes en el cerebro y qué son los efectos, ¿no? en la gente que vive en la calle, creo que también nos puede decir mucho cómo aprende el cerebro, ¿no? Y la plasticidad del cerebro, básicamente que no solo puedes perder tus neuronas a lo largo de tu vida, pero sí toda tu vida puedes como ganar y desarrollar tu cerebro. Sí, también tiene que ver con distinguir entre diferentes factores, porque parece que todos tienen problemáticas de salud mental, ¿no? Y hay alguna manera de distinguir entre si esto ya es algo como
porque no tienen una línea base, ¿no? Entonces, si lo que miden es un efecto de vivir en la calle, un efecto de los inhalantes en sí, o justo quizás una causa o algo que no tiene que ver, que son dos fenómenos distintos. Entonces, pues ya mis comentarios, digamos, más metodológicos serían cómo puedes o es posible distinguir entre los diferentes factores que juegan un papel aquí. Entonces, los problemas mentales, el vivir en la calle en sí y el consumo de inhalantes. No sé si tienes, pues ya tienes ideas sobre esto. Muchas gracias, Jesús. Sobre el aprendizaje en la barrera hematoencefálica, ver si eso provoca diferentes comportamientos en los ratones. Sí lo hemos hecho y no hemos visto diferencias en el comportamiento. Ajá. O sea, los ratones que están afectados por igual en la barrera muestran el mismo tipo de comportamiento. Los que no, pues no, tienen un comportamiento diferente. Cuando se analizan ya intragrupos, los ratones que tienen el daño a las 2 semanas, pero que a las 3 semanas se les desaparece, tienen el daño típico, bueno, el daño en la barrera, ¿no? Ajá. Es decir, a las 3 semanas ya no muestran permeabilidad en la barrera, pero conductualmente sí tienen los daños típicos asociados al consumo de inhalantes. Y Sí, el deterioro de memoria y en la atención, problemas de coordinación motora. y siguen buscando de la misma manera la mona. Bueno, ellos no tienen. Ellos no usan mona, Sí. pero incluso los que tenían monita, y sí, y a los que les ponemos mona solo hemos evaluado el efecto de la barrera hasta los 30 días, todavía no lo evaluamos semana por semana. Entonces, una manera que tenemos que hacer justo es eso, evaluar semana por semana la mona, Sí. a ver si va cambiando su comportamiento. Sí, sí. Y también los podrías poner como en la situación de que sí pueden elegir la mona o no, entonces que cambian de grupo y ver cómo cambia su comportamiento, igual su... Pues para eso sí, estructuralmente está. tenemos un modelo que queremos comenzar a hacer cuando tengamos un poquito más de tiempo y presupuesto, pero queremos, y aparte es un poco también para diferenciar la calle, o bueno, una situación de marginación y el consumo de una sustancia sobre su efecto. Es crear un espacio, un edificio para ratones dividido en dos, uno enriquecido y otro vacío, y poner una pequeña camada en cada espacio, permitir que se reproduzca y darle libre acceso a las sustancias inhalables dependiendo de si viven en un ambiente más bien enriquecido o en un ambiente marginal, ¿no? O sea, es nuestro modelo de marginalidad. Y hipotetizando que aquellos que están en una situación más bien de marginalidad, con pocos elementos enriquecidos donde puedan interactuar, con los que puedan interactuar, pues van a ir más a consumir la sustancia. Sí. Lo que todavía no le llegamos es cómo van a acceder a la sustancia. Entonces tiene que ser tendría que estar en el piso de arriba del edificio para que el gas no baje, pero además tendría que subir por una compuerta en que no se abra en donde esté el gas para que no pase. O sea, técnicamente nos ha costado trabajo. Pero bueno, ese es el modelo básico que queremos hacer justo para diferenciar un poquito los cambios en conducta. O sea, como el Rat Park de Bruce Alexander, pero para... Más o menos, porque lo que hizo Bruce Alexander fue ponerles un espacio óptimo después de haber sido o antes del consumo, ¿no? Pero no había como esta... O sea, el animal no podría... No podía decidir estar en un espacio o en el otro. Y aquí sí. De hecho, esto también lo hicimos con un trabajo que vimos con ratas centinelas, que es muy interesante, donde cuando se colocan ratas en un ambiente sobrepoblado y otro no sobrepoblado, hay ratas
del grupo que se colocan y bueno, pueden acceder a cualquiera de los dos. Hay ratas del grupo no sobrepoblado que se ponen en la puerta y evitan que pasen las ratas de acá a acá, ¿no? Es chamba, pero bueno, y queremos poner como ese espacio que puedan acceder o no libremente. ¿Cómo hacer esa diferenciación en humanos? O sea, ese es el modelo básico para evaluar el efecto en la barrera. Ahora, la población control para esas evaluaciones que hemos hecho tendría que ser alguien que viva en calle y que no consuma. Sí. Pero O pues un eso. consumidor que no vive en calle. Exacto. Ese es, ¿mande? O las dos cosas. O las dos cosas. O sea, la población control directo sería una persona que vive en calle y que no consume. Otro sería la población, eso es para controlar el efecto de la sustancia y ver qué es lo que dota la calle, ¿no? Y no la sustancia, pero ese control... No existe. Bueno, sí, es. O sea, seguramente hay alguno por ahí, pero yo no he conocido. 9 de cada 10 consumen, ¿no? Se supone. Inhalable. Inhalable. Pero No, pero no de no, cada ese 10 que consumidores, pero el puede 60, como el 33% no consume, ¿no? Según la encuesta. Según esa encuesta. Sí. Según esa encuesta. Pero Esa sí, encuesta no no. consideró alcohol. No. Pero Sandra Monroy dice que son 9 de cada 10, ella la fotógrafa. Pero que consumen inhalables. Inhalable, sí. Pero pueden consumir otra cosa. Pero según la encuesta, 33% no consumen. Pero no sabemos si no consumen alcohol. Ok. O sea, Sí, todos sí. consumen algo. es difícil vivir en calle y no consumir nada. No, sí. Bueno, es Y eso en calle es no existe la población control. Nos quedamos con la frase de Freud, es difícil vivir sin consumir. Pero, entonces sí podemos agarrar a unos consumidores que no vivan en calle, que será una población escolar, o no escolar necesariamente. Esa es nuestra siguiente etapa. El siguiente año iniciamos con población no de calle, Sí. para evaluar el efecto solo de la sustancia. Sí. Y en cuanto a esta de los cambios en la barrera hemoencefálica, Hematoencefálica. ¿esperas que la adaptación, digamos, es algo estructural o que se puede cambiar, ¿no? Entonces, si los ratones que ya tienen esa adaptación, si los pones en la situación del otro, si se pierde esta adaptación. Sí, yo creo que la adaptación, o sea, mi hipótesis de la barrera hematoencefálica de que aprende, o sea, no es en sí la barrera la que aprende, son más bien las neuronas y el tejido glial que señalizan a la barrera. Esas sí tienen capacidad de aprendizaje, porque pues los endotelios ahí de la barrera pues sí son células muy anodinas, ¿no? En términos de aprendizaje. Pero el aprendizaje se da cuando el sistema biológico puede predecir, Sí. pero en un sistema de no predicción. Tú no sabes si vas a consumir, si te van a poner inhalable 3 horas o 2 horas a las 8 de la noche o a las 6 de la mañana, pues no tienes cómo aprender. Entonces, sí, hipotéticamente, si a ese animal que ya adoptado lo pones en una situación a consumir inhalable no controlado, como es el caso de los ratones con las munitas, pues sí podría, Sí. en teoría tendría que, la hipótesis sería que se cambiara su configuración de la barrera. Y pues hay una última cosa más. Y lo de la neuropsiquiatría, yo creo que lo que estamos viendo aquí es el efecto de la calle y la inhalación conjuntamente. Sí, porque, por ejemplo, los resultados de sueño, ¿no? También puede ser porque de repente tiene una cama caliente, no tiene miedo, que eso también puede mejorar. Sí, entonces, que es la el intervención en sí. Es el denominado efecto de primera noche, siempre pasa en los estudios de sueño. Sí. O sea, nunca vas a saber realmente eso, ¿no? Una vez pensamos hacer la polisomnografía en calle, con un polisomnógrafo portátil, pero es un poco riesgoso. Sí. Pero bueno, el sueño sí nos da cierto, sí hay un efecto de vivir en calle. Ahora, muchos de ellos, prácticamente todos los que participaron aquí, viven en calle. La mitad de ellos nacieron en calle, o viven desde los 3, 4 años. Pero todos ellos alternan dormir en calle con dormir o en albergues o en hoteles. O sea, sí saben lo que es dormir en un cuarto limpio. Sí. Entonces,
esa parte sí es un poquito controlada. ¿Y cómo saber si la neuropsiquiatría se debe al inhalable o a la calle? ¿Quién sabe? O sea, tendríamos igual que evaluar al grupo y compararlo con otros. Y si ya venían así por fábrica, pues no lo sé. Lo que sí es interesante es que, por ejemplo, los tres que ya no, el educador de calle que nos ayudó y los otros consumidores que tenían 3 meses de no consumir, al momento de hacer la evaluación neuropsiquiátrica y las pruebas de personalidad, su respuesta era, ¿antes o después de consumir? Y tú no sé, te sientes triste, pues antes de consumir sí era así, pero ahora ya que ya no consumo no. O sea, y eso, o sea, si ves una evaluación psiquiátrica con el antes y con el después son bien diferentes. Incluso en rasgos de personalidad teóricamente inamovibles. O sea, ese rasgo de personalidad no se te mueve, así eres tú. Pero en ellos no, en ellos sí, hay un antes y un después de consumir, aun cuando sigan viviendo en calle. Pero no sé si esa sea como su percepción o de verdad se les modificó. Por ejemplo, muchos de ellos neuropsiquiátricamente salieron solamente 2 antisociales. Bueno, con trastorno antisocial. Ya algo más fino, la verdad es que la mitad de ellos tienen rasgos de personalidad antisocial. Riesgoso, que puede poner en peligro a los que están alrededor, ¿no? Pero también cuando uno ve en calle, cómo es la vida en calle, pues es que ser antisocial, o sea, tener una personalidad medio psicópata es útil. Sí. Una adaptación. Exacto, entonces ¿qué tanto estos trastornos psiquiátricos son además una necesidad adaptativa para ellos? Y no son, eso les eliminaría un elemento de trastorno propiamente. Muy bien, gracias, Roberto. Pues abrimos la sesión a preguntas, comentarios de los asistentes. Yo tengo una pregunta. Estas 3 personas que dejaron de consumir, ¿saben cuáles fueron las razones que tuvieron? Para dejar de consumir. Ajá. Bueno, uno de ellos no está en esa muestra de los 10, es el educador de calle que era como miembro del equipo y a través del cual accedíamos de manera primaria a uno de los participantes, ¿no? Los otros 2 dejaron de consumir, uno porque Dios se le reveló, que es algo también muy común, y otro porque se quería casar. Esos fueron sus principales motivos. ¿Cómo dejaron de consumir? Los 2 en grupos de AA. Estaban en grupo de AA. Entraron juntos, tenían 3 meses. ¿Entraron al mismo tiempo? Ellos 2. Okay. Conocidos. De hecho, nosotros hicimos su estudio al mismo tiempo, simultáneamente. Y ahora, ahí el problema es que tenían justo 3 meses de no consumir y la prueba neuropsiquiátrica es justamente, tiene validez solo de 3 meses. Entonces, no sabemos si en realidad tienen dependencia o no. Pero por lo menos ya no consumen esos 3 meses. Ok, gracias. ¿Alguien más? La red de apoyo, ¿cómo lo miden eso? ¿Cómo apoyo social? Es uno de los elementos del perfil de estrés de Novak. Y lo que mide son una serie de reactivos que evalúan qué tanto utilizas tus amistades, tu familia, tus compañeros en diferentes esferas de tu vida para poder lidiar con elementos que afecten tu bienestar. Entonces, cada reactivo se califica en una escala tipo Likert, con preguntas como cuando no tienes que comer, vas con gente en la que confías, ¿no? Para pedir, pues muy frecuentemente o casi nunca. Si de esta gente en la que confías son tu familia, son tus amigos, pues a partir de eso se sacan puntajes y luego el puntaje todo se traduce en una línea de corte normalizada en México. Bueno, en la prueba internacional y en México en particular, para saber si está en riesgo o no. O sea, si su uso de su red social es adecuada o lo coloca en una situación de riesgo de no poder usarla para poder lidiar con cosas de la cotidianidad. Sí,
resonancia del, bueno, el único participante con resonancia. Sí. O sea, a mí lo que me sorprendió de tu presentación es que su cerebro tiene un montón de hoyos y no hablaste de daño. Sí, dije que había pérdida de materia gris Ajá. y de difusión de materia blanca o pérdida de materia blanca. Eso es daño. No lo dije tal cual, pero bueno, es eso. Pero, o sea, como que me llama la atención tu uso del lenguaje. Normalmente, o sea, porque hay muchos científicos que cuando quieren como provocar cierta reacción política a los datos, usan muy fuertemente el lenguaje del daño. Y tú siempre como que usas el lenguaje de tal manera en que estás abierto a que eso sea una adaptación o otra forma de normalidad, y a que un daño, y eso es en un nivel de análisis, y en otro nivel de análisis también estás siempre abierto a que un daño fisiológico, como evidentemente es eso, no necesariamente es un daño, implica un daño funcional, cognitivo o conductual. Bueno, en la primera no sé si estoy tan abierto, quizás no lo dije, o sea, sí, eso es evidentemente un daño, ¿no? Que puede no resultar en una alteración funcional severa, eso sí es cierto, en eso sí estoy abierto. Es decir, no todo lo dañado o alterado implica una patología necesariamente. Por lo menos no se traduce en una patología del comportamiento o en una mala adaptación del comportamiento, y mucho menos en una inutilidad de la persona para suponer que ya no puede remediar. Parte de por lo cual los estudios con inhaladores, sobre todo los que viven actualmente los que viven en calle, no son muy financiados, es porque se da por hecho que es una población insalvable. Pero casos como este te hacen ver que aún con ese daño es funcional. O sea, incluso si el daño fuera no recuperable, su función social y cognitiva sí. Y eso es lo que al final importa en términos de su movilidad en el mundo. ¿Y dónde hay más daño? ¿En la materia blanca o la gris? En los reportes básicos, con ratones, se ha reportado más en la gris. Es decir, la materia gris, que es lo que vemos aquí de color más oscuro, está formada por los cuerpos de las neuronas, por el soma, por la parte que contiene los órganos de las neuronas. Y la materia blanca, que es aquí la que vemos en color más claro, son los axones, es decir, la parte de la neurona que permite comunicar una con otra en la sinapsis. En los ratones el daño se ha reportado más bien en las neuronas, porque en realidad es lo que se ha observado y es lo que puedes observar con microscopía electrónica o con histología, contar las neuronas. Pero en humanos con estudios similares a estos se ha reportado más daños en materia blanca. Ajá. Y yo le apuesto a que los daños son principalmente en materia blanca, y el daño en la materia blanca provoca el posterior daño en el cuerpo. ¿Por qué? Porque la materia blanca, el axón de la neurona, está formado por la mielina, que es el base de grasas, de lípidos, que sí pueden ser muy fácilmente alterados por el tolueno. Entonces, ¿también ves cambios en la médula? Pues todavía no, yo no he visto reportes de cambios en la médula, pero sí hay alteraciones en tallo cerebral, por ejemplo, ¿no? Ahora, en la barrera hematoespinal, que es la barrera, la misma barrera hematoencefálica, pero en la médula espinal, esa no tenía daños. ¿Y puede ser que tenga que ver con cercanía a la nariz? ¿Tiene que ver con que la vía sea en la sal? Sí, o sea, porque inhalas, entonces hay más daño también, o sea, la base, la parte ventral del cerebro, porque queda más cerca de la nariz. Es posible, pero en realidad el daño empieza en el cerebelo. Ahí Los principales daños, eso es algo que todavía yo no sé la respuesta. Bien, la platicé alguna vez con una colega anatomista, pero yo decía, bueno, pues claro, si entra por vía nasal, primero se va a dañar toda la región frontal, ¿no? Sí. Pero no, los reportes de consumidores que llevan menos tiempo tienen más daños en
la región posterior, particularmente en el cerebelo y en el nivel medial, en el hipocampo y en los ganglios basales. Y eso coincide además con los reportes conductuales. Los primeros síntomas que tiene un inhalador crónico es pérdida de coordinación motora. Y ya después comienza a tener afectación más bien en memoria de atención, y ya después en elaboración de juicio, de planeaciones, que son cuestiones más bien frontales. Entonces, eso parece ser que depende no tanto por el efecto anatómico, por la cercanía de la nariz frontal, sino por los receptores a los que se acopla el tolueno. Los receptores a los que se acopla son los D2 de dopamina, que están, bueno, ahí en todo el cerebro, pero fundamentalmente en la región media, a nivel de los ganglios basales, que es lo que permite esta sensación de placer. Pero, además, los ganglios basales que participan en el sistema de placer también participan en la planeación motora. Sí. Entonces, es el mismo sistema, las mismas regiones cerebrales. Entonces, claro, se acoplan a esos receptores y el daño se produce en esos receptores. Pero también se acoplan a GABA, al receptor, al tipo de neuronas GABA, que son más bien inhibitorias. Y esas están mucho en el cerebelo. Por eso tiene además esta doble función, que es ansiogénica y depresiva. O sea, te inhibe y te altera al mismo tiempo, ¿no? Se acoplan los dos tipos de receptores. Entonces yo creo que el daño anatómico comienza primero por el acoplamiento a ciertos receptores que se favorecen más bien en la región posterior y en la región media, y a partir de eso ya comienza el daño. ¿Y hay paralelos con Parkinson o Alzheimer? No, pero justo, bueno, sí, de hecho, esta dilatación ventricular la presentan las personas parkinsonianas. Si tú ves un cerebro de un inhalador y de un parkinsoniano, en la cuestión de los lóbulos, de la dilatación, son muy similares. El daño en los ganglios basales son también muy similares. De hecho, el daño, la región cerebral afectada en el Parkinson, son los ganglios basales. Porque también es una teoría que el Parkinson viene de afuera, ¿no? Como de eso no lo sé. O también es algo, una deposición eso no lo sé. ¿Cómo se llama? De proteínas en el cerebro. ¿Cómo? ¿Los priones? Sí. No sé. Pero sus movimientos son parkinsonianos, de hecho. Sí. Y, bueno, nada más como para ver si, a ver qué nos dices de eso. Evidentemente como que hay como, bueno, está todo el aspecto de neurociencia social, pero también desde la manera en que planteaste tu proyecto, a decir, esta es una sustancia poco estudiada de los 90 hasta muy recientemente. O sea, la formulación de tu proyecto quiere tener un efecto sociológico en la ciencia. Pues primero entender por qué se abandonó, ¿no? Porque es extraño que en los 60 comenzó a tener mucho interés, en los 70 se estudiara mucho, se postulara como la sustancia que habría que estudiar, y de repente, pum, pasa así a usted, ¿no? ¿Y por qué se estudia mucho? Pues porque era muy notoria. Bueno, no sé, eso también sería una pregunta histórica que tendrán que ayudarnos a responder, porque también se estudiaban muchas otras, o sea, también se consumían muchas otras sustancias, y no se les daba ese peso médico. No, pero hay mucha razón, déjame. Y viendo hacia futuro, o sea, porque no terminé de formular, y viendo hacia futuro, yo creo que para lograr este efecto que quieres, o sea, como sociólogo en la ciencia, algo evidente que hay que hacer es hacer estudios comparados de esto con los estudios de imagen de otras sustancias. Sí, claro. Opiáceos, que son los favoritos de los científicos de primer mundo, cocaína y marihuana. Claro, eso es indudable. De hecho, junto con Eduardo Garza, que va a venir, ¿no? Uno de nuestros proyectos, cuando tengamos dinero, es justo hacer comparaciones de redes neuronales y funcionamiento cerebral en consumidores de diferentes sustancias. Yo le apuesto a que los más dañados van a ser los consumidores inhalables, en cuestión anatómica. Porque la sustancia en sí mismo, o sea,
La marihuana y la cocaína sí pueden tener efectos en una pérdida neuronal o en alguna morfología o en algún daño anatómico, pero fundamentalmente se consideran parte de una enfermedad por esa noción o este concepto de adicción como una enfermedad cerebral porque se modifica el sistema de recompensas que está sobresaturado por el efecto de la sustancia y ahí puede iniciar una malformación. Pero a diferencia del torbeno, esas sustancias no son inocuas a los tejidos. El inhalable no, el torbeno sí funde porque es muy lipofílico, ¿no? ¿Alguien tiene más una pregunta? Sí, bueno, nada más un poco en el alcance de lo que había dicho Freud en su primera intervención. Esto de las palabras y del lenguaje creo que sí es importante, ¿no? Y al final del día tiene efectos políticos interesantes, ¿no? De hecho, siempre se ha visto este grupo, de consumidores de la mona, como uno de los grupos más al margen, ¿no? De la sociedad o de la civilización o de las buenas costumbres. Y no es casual que se utilice, por ejemplo, este lenguaje como el que hice yo de sí, la población perdida, ¿no? En los 80s, pues las ciudades perdidas eran esos espacios donde ya nada era salvable, ¿no? Y donde encontrabas este tipo de consumos. Y creo que hacia adelante es muy importante esta investigación, porque al final del día estamos concentrados en el cannabis, estamos concentrados en la goma de opio, ¿no? En el crack, la cocaína, pero uno de los graves problemas de nuestras ciudades es ¿no? Sobre todo de las grandes urbes, como el de la Ciudad de México, es el de los niños en situación de calle o de callejeros, con problemas de consumo de sustancias inhalables. Entonces creo que en ese sentido vale muchísimo la pena tu trabajo y sobre todo vale mucho la pena irlo impulsando también en la agenda, porque es un problema que hemos otra vez marginado. Ellos han estado marginados 30, 40 años en la investigación y socialmente hablando, pero si no lo rescatamos y si no los volvemos a poner en el centro de nuestra atención, vamos a seguir marginando a ellos como consumidores y a esta sustancia, que es una sustancia que está al alcance de la mano y eso lo hace sumamente peligroso, ¿no? Sí, de hecho, fíjate que en la literatura científica yo solo he rastreado 2 reportes sobre efectos de intervenciones terapéuticas en inhaladores. Y los 2 son de 2016, o sea, bien recientes. Uno de Canadá, de un grupo de mujeres que trabaja con poblaciones indígenas canadienses que consumen inhalables. Y otro de Australia que trabajan con aborígenes australianos. Es decir, son 2 reportes que provienen de las poblaciones marginadas de sus respectivos países. Pero fuera de esos reportes hay bien poquitos datos. Y la mayoría de los datos son más bien de países no tan industrializados. O bueno, industrializados sí, porque por eso consumen inhalables, pero no tan desarrollados económicamente. Bueno, si no hay nada más preguntas, comentarios, podemos platicar todavía con Roberto ahorita del pequeño release que tenemos. Nuevamente, Roberto, muchísimas gracias por esta visita al seminario del programa de política de drogas. Te esperamos pronto en esta tu casa, ¿no? Gracias por los comentarios, ¿no? Gracias a todos. Buenas tardes.